Hola horrornautas, de regreso para traerles la segunda película de la franquicia Hellraiser, llamada Hellbound Hellraiser 2, secuela que aprovechó el rotundo éxito de su predecesora, a tal punto que se decidió traer de vuelta al mismo reparto y equipo de esta, retomando su papel Ashley Lawrence como Christy Cotton, Doug Bradley como Pinhead y Claire Higgins como Julia Cotton. También retomaron sus personajes Simon Bamford como Butterball y Nicholas Vance como Chatter. Clive Barker optó no regresar como director debido a la experiencia estresante que tuvo al hacer la primera película, aunque continuó como productor ejecutivo y guionista. El puesto de director cayó en el regazo de Tony Rendell, cuando el guionista Michael McDowell, que ya había hablado para escribir el guión y dirigir la película, tuvo que retirarse debido a sus problemas de salud y el hecho que debía reescribir el guión de Beetlejuice. Lo cual agradezco porque me encantó Beetlejuice. Respecto al guión original se incluía el regreso de Larry Cotton, pero Andrew Robinson rechazó retomar el papel. La razón verdadera de esta decisión, luego de darse numerosos rumores, se conocería en el documental Leviathan, The Story of Hellraiser and Hellbound, Hellraiser 2. Madre mía ese nombre. Robinson declaró que no le gustó el guión y por eso decidió no regresar, ya que su personaje, para él, ya había terminado. La verdad que acertada la decisión. Lo que para mí no fue acertado se dio cuando, al haberse escrito un guión con una historia de fondo más elaborada para Pinhead, se eliminó por falta de fondos tras el recorte del presupuesto. Una verdadera lástima fue eso, ¿no? Siguiendo con curiosidades, Nicholas Vance, quien interpreta a Chatter, solicitó que su personaje tuviera ojos, para mejorar su visión, lo que provocó cierto descontento entre los fans, quienes criticaron el nuevo diseño. Hay una escena en la que el personaje recupera la vista, pero fue eliminada del montaje, lo que generó incongruencias argumentales, ya que su escena de presentación en Hellbound lo muestra en su estado original, sin ojos. Kenneth Crahan, quien interpreta al Dr. Charnar, afirmó que aceptó el papel porque su nieto, fanático de la obra original, le insistió en que lo hiciera. Míralo vos al nietito, ¿eh? También no voy a dejar pasar las escenas eliminadas y alternativas, como cuando Christy y Tiffany huyen de Charnar. Estas se cruzan con un médico y una enfermera y de pronto Christy retrocede horrorizada, cuando de repente el médico y la enfermera se transforman en Pinhead y la cenobita femenina, antes que ella y Tiffany continúen corriendo. La escena se filmó, pero finalmente se eliminó del montaje final. Otra escena eliminada fue la de Chatter detiene el ascensor con la mano y salta sobre Christy y Tiffany. Mierda, super fuerza tenía el desgraciado. Siguiendo con la última escena que se filmó pero luego se eliminó fue la de Christy y Tiffany siendo perseguidas por la criatura conocida como el Ingeniero, que se la vio en la primera entrega pero en esta no se hizo ni un cameo. Una curiosidad algo llamativa fue que originalmente se pretendía que Julia sobreviviera al final de la película, apareciendo como la cabeza incrustada en el pilar del infierno durante la escena final. Sin embargo, Claire Higgins ya no quería regresar para hacer más secuelas y solicitó que su personaje fuera eliminado. Esto es interesante porque Barker deseaba que ella se convirtiera en la villana de la franquicia, puesto que se asignó al icónico Pinhead. Respecto a la banda sonora, el compositor Christopher Young regresa para componer una partitura más grandilocuente y de mayor alcance en esta entrega. Y la verdad se agradece cuando escuchás la música de fondo en la escena donde los cenobitas se presentan ante Tiffany. Una escena que para mí es icónica en la película. Hellbound Hellraiser 2 tuvo un recibimiento con críticas mixtas en su estreno, recaudando $12,1 millones en taquilla, de un presupuesto de 3 millones, lejos de esos 30 millones de la primera entrega. Y esto tengo que resaltarlo porque ninguna de sus entregas, que fueron 11, no 9, como afirmé en mi anterior video, qué pelotudo, ¿eh? Ninguna de estas llegó a superar la taquilla de la primera Hellraiser, dando un lamentable precedente de la continua degradación de la franquicia hasta el momento. Bueno gente, creo que ya llegó el momento de empezar con el resumen de Hellbound Hellraiser 2. El film empieza mostrándonos lo que parece ser un soldado británico boludeando con el rompecabezas,
que todos conocemos como Configuración de Lamento, gracias a la novela, ya que solo en la quinta entrega de la franquicia se los llamaría con este nombre. Regresando al soldado, este le pasa el dedo al juguetito que termina activándose. Pará, me estás jodiendo. En la novela era prácticamente una hazaña resolver el rompecabezas, pero acá le pasas el dedo y parece que como que tiene una prueba biométrica táctil. ¿Se resuelve automáticamente? ¿En serio? Como sea, el flaco es arrastrado a la dimensión de los mazocas, donde termina siendo torturado en una peculiar forma que nos revela que el sujeto en cuestión no era otro que Pinhead. Saltamos a Christie, que despierta en un hospital psiquiátrico luego de los acontecimientos de la primera película. El detective Ronson, antes de interrogarla, le informa que Steve, su novio, la dejó en el hospital y se volvió para su casa. El tipo no quiere saber más nada con la mina, y no lo culpo. Por otra parte, en la casa del finado Larry, dos policías terminan encontrando los restos de las víctimas de Julia y Fran, tomando como evidencia el colchón donde Julia murió. Creo que todos se imaginan dónde termina esto, ¿no? De vuelta al hospital psiquiátrico nos presentan al Doc Charnard, que está realizando una cirugía cerebral mientras comenta una peculiar metáfora de los laberintos de la mente, y que ellos son exploradores. El motivo de este sutil comentario es que el espectador lo relacione inconscientemente con el laberinto del infierno y los cenobitas, ya que estos son exploradores en las regiones más remotas de la experiencia. Una vez aclarado esto, el Doc Charnard, acompañado por su ayudante, se dirigen para evaluar el extraño caso de Christy Cotton, llegando en el momento que ésta forcejeaba con el detective Ronson en un ataque de locura. Esta le suplica al detective que queme el colchón donde murió Julia, o ésta podría volver como Frank. El detective y el Doc Charnard se retiran dejando el cuidado de Christy a su ayudante llamado Kyle. Christy, vagando por los pasillos, conoce a una paciente catatónica llamada Tiffany, que ocupa su tiempo resolviendo rompecabezas. ¿Cuál será su propósito en la trama? Ya en su cuarto, Christy es visitada por lo que parece ser el cuerpo despellejado de su padre, escribiéndole en la pared con sangre que está en el infierno y necesita su ayuda, desapareciendo y solo dejando el mensaje escrito en sangre en la pared. Al otro día vemos como el Doc Charnard pasa caminando con una cara de ojete a saludar a sus pacientes más tranquilos, para luego usar el ascensor y dirigirse al subsuelo, donde los pacientes más perturbados están confinados. El ayudante Kyle va a visitar a Christy, notando el estado perturbado en el que se encontraba la pobre piba, luego de la infernal visita nocturna que tuvo. Kyle va a informarle al Doc Charnard de esto, pero sin quererlo termina escuchando su conversación por teléfono de cómo le entregaran el colchón de Julia de forma discreta a su casa. ¿Qué se trae este? Luego vemos una larga e innecesaria escena de cómo el Doc, en presencia de Kyle, le aplica una hipnosis a Christy que nos cuenta los eventos de la primera película. Más tarde esa noche, Kyle se cuela en la casa del Doc Charnard para investigar en qué cosa rara estaba metido, descubriendo el paradero del colchón donde había muerto Julia y la colección de 3 configuraciones de lamento, además de las notas, diarios y una foto del soldado británico que vimos al principio del film. De pronto, el Doc Charnard se acerca a su estudio, obligando a Kyle a esconderse mientras observa cómo su tutor, en compañía de un paciente, que está más loco que un activista de políticas de género, termina presenciando una escena horrenda. Cuando el Doc pone al pobre loquito en el colchón y luego le alcanza una navaja para que éste pase a cortarse en los lugares donde imagina verse devorado por gusanos. La sangre no tarda en correr por todos lados, pintando el colchón de rojo hasta que unas manos y piernas salen de este, aprisionando al loquito con una llave. Julia aparece prácticamente regenerada, cosa que no me gustó un carajo, porque tomó como 3 víctimas a Fran regenerarse a ese nivel. Pero bueno, en esta película tomaron la decisión que fuera solamente una. Desde acá tenemos una larga escena donde el Doc ayuda a Julia a sentirse cómoda, primero vistiéndola con un traje blanco. Yo habría elegido el negro para esconder las manchas de sangre, pero bueno, yo qué sé de moda. Luego la venda a cuerpo entero como una momia, usando un vestido.
Ahí se ve un poquito mejor, admito, pero no tanto para sentirse atraído por esta cosa. En la primera película podías entender la atracción de Julia a Fran porque estaba locamente enamorada de él, pero en esta, ¿what the fuck? Pero acá, ¿cuál es el justificativo del por qué Charnar se enamora de esta monstruosidad? No hay lógica detrás, Kyle, en vez de ir a informar su descubrimiento a la policía, no tiene mejor idea de ir a contarle a Christie, que al enterarse que Julia volvió de la muerte, se recalienta la morocha. Señalándole que necesita el rompecabezas que tiene Charnar, Kyle, al escuchar esto, le cuenta que tiene varios de estos rompecabezas. Esto hace que Christie se quiera mandar sola a la casa, lo que hace que Kyle no le quede otra que acompañarla. Para un cacho. ¿Saben que es peligroso y van a ir desarmados? ¿En qué momento tomaron falopa o perdieron el instinto de supervivencia? ¿Qué carajo está pasando acá? Como sea, en este momento, en la casa de los horrores de Charnar, vemos como Julia le hace la liposucción a al menos 8 pacientes, en una escena que transcurre a minutos, no horas, no días, antes que Christie y Kyle lleguen a la casa. No solamente es el tema del paso del tiempo que no concuerda entre escenas, está también el hecho que están desapareciendo casi una decena de pacientes y nadie se pregunta dónde carajo fueron a parar. Estoy un poquito crítico con esta película. Después de su último tratamiento de belleza, nos muestran cómo Julia vuelve a regenerar su piel, que es lo único salvable e interesante de esta escena, lo cual hace pensar que si Fran habría consumido un par más de víctimas, no habría tenido la necesidad de matar a su propio hermano. Christie y Kyle se cuelan en la casa y mientras Christie se queda estudiando las notas del soldado, Kyle se aparta para revisar el lugar, cosa que no termina nada bien para él. Cuando se cruza con Julia, esta lo adentra al cuarto donde están los restos de sus víctimas y pasa a seducirlo fácilmente, dándole un beso con lengua incluida antes de alimentarse del pobre boludo. Christie llega al lugar al poco tiempo para ver cómo quedó el paja brava y de paso recibir un cachetazo de Julia y quedar... El Doc Charnar llega con Tiffany, y no para que Julia le haga una liposucción, sino para que ésta resuelva la configuración del lamento y sirva como carnada para los cenobitas. Esta escena no solo sirve como una majestuosa presentación de los cenobitas, también sirve con el propósito de explayarnos su moralidad y las reglas que rigen en la orden de la herida. El intento del Dr. Charnar obviamente termina fallando, al darse cuenta Pinhead que Tiffany no era más que una marioneta manejada por los deseos de Charnar. La termina perdonando, por el momento. Mientras tanto, Julia y Charnar se aventuran dentro del laberinto del infierno. A todo esto, Julia parece estar muy contenta de regresar al lugar que hace nada acaba de escapar. Christie se despierta luego de recibir tremendo cachetazo. Tuvo suerte que no le quedaron los dedos marcados. Esta se da cuenta que los cenobitas están haciendo una visita a su dimensión, así que sin perder tiempo toma el rompecabezas y se mete al laberinto para buscar a su padre. Tiffany también se adentra en el laberinto, encontrándose en una feria de circo donde tiene un recuerdo acerca de su madre, siendo asesinada delante de ella, y de ahí supongo yo que quedó tocada de la cabeza. Recorriendo el laberinto, Christie termina encontrando la casa de sus padres, pero esto no es más que un engaño de los cenobitas. Pinhead le muestra que el rompecabezas es inútil dentro del laberinto, y de paso, sintiéndose tan canchero, la deja que siga explorando, ya que ahora no podrá escapar. Julia culmina guiando a Charnar fuera del laberinto, donde le enseña a Leviatán, el dios de la carne, hambre y el deseo, señor del laberinto. Mierda que tenía títulos. Luego pasa a empujarlo a un cubículo donde comienza el proceso de ser torturado para convertirlo en un cenobita. Vagando como una pelotuda, Christie se cruza con Tiffany, y las dos por fin encuentran la casa de Larry. La morocha le dice a la rubia que espera un cacho afuera y se mete sola a la casa. Aquí la boluda descubre que la engañaron otra vez, ya que el mensaje que había recibido no era otro que del dulce tío Frank. Christie le calienta un poquito la pava al tío y aprovecha para quemar el lugar, convirtiendo a Fran en su versión sin piel,
De pronto cae Julia y Tiffany a la fiesta, para que la loca lo caliente un poquito más al jeropa, antes de hacerle tremenda Fatality. Christy y Tiffany escapan de Julia, corriendo otra vez por el laberinto, hasta que un vórtice aparece de la nada, amenazando con succionarla a las dos, cosa que le sucede a Julia, dejando solo la piel atrás. La morocha y la rubia terminan escapando del laberinto de una buena vez, apareciendo en el hospital psiquiátrico. Luego de derramar unas lágrimas por su padre, Christy junto a Tiffany deciden escapar del hospital, adentrándose en un cuarto lleno de pacientes inestables que están resolviendo la configuración del lamento. Que por lo que veo algunos ya lo resolvieron cuando se ve que tienen cadenas con ganchos clavados en sus caras. Y al ver esto no puedo evitar preguntarme el porqué de esto, ¿no? ¿Cuál es la excepción a la regla del por qué algunos sufren la sorpresa de recibir cadenas en la cara y Christy y Tiffany por alguna razón no? Siguiendo con la película, Charnar, ahora convertido en un cenobita, aparece saliendo de una ventana, obligando a Christy y a Tiffany a escapar del lugar mientras el doctor pasa a ser una carnicería con sus nuevos poderes, otorgados por Leviatán. Christy en su escape se topa con Cabeza de Clavo y su grupo, y esta vez los mazocas tienen pensado llevársela sin vueltas. Y estando sin el rompecabezas para salvarle el culo, recurre a la foto del soldado que había previamente tomado de la casa de Charnar, usándola como prueba que alguna vez él y los demás fueran humanos. Esta revelación es interrumpida por Charnar, que busca a las dos chicas para él. Viejo verde. Pero una pelea entre el grupo de Cabeza de Clavo con Charnar empieza. No sé por qué, la verdad, aunque es difícil llamarle pelea cuando Charnar se los carga a todos, incluido Pinhead, en menos de un minuto. Tiffany, que ahora ya habla, le dice a Christy que tienen que regresar al laberinto para resolver el rompecabezas si quieren sellar la puerta del laberinto en su mundo. Una vez dentro del laberinto encuentran la piel de Julia junto al rompecabezas, con forma de puñal, que Tiffany necesita, para luego correr a los límites del laberinto donde Leviatán yace flotando. Cuando Tiffany recibe uno de los rayos oscuros de Leviatán, se nos revela que la persona que mató a su madre no fue otro que Charnar, ya que este necesitaba a la rubia para que resolviera la configuración del lamento. Y esto es lo contrario que piensa hacer Tiffany con el rompecabezas en su poder. Pero esto es interrumpido cuando aparece Charnar para tratar de cargársela, intención que estaba a punto de lograr cuando de la nada aparece Julia, para darle un tremendo beso francés al Doc. Siempre cachonda Julia, Tiffany aprovecha que el viejo verde está distraído manipulando el rompecabezas para que regrese a su forma original. Charnar, luego de un largo chupón, nota esto y pasa a atacar a la rubia. Y lo que ocurre a continuación es de no creer, por la forma con la que se cargan al antagonista de la película, o mejor dicho, cómo se carga a sí mismo con la forma más estúpida posible, al clavar en el suelo sus apéndices con cuchillas para tratar de liberarlos y arrancarse la cabeza en el proceso. ¡Qué pelotudo! Tiffany en el forcejeo termina colgada en el precipicio del laberinto, siendo salvada por lo que parecía ser Julia, pero en realidad no era otra que Christy, usando la piel de Julia. Las dos escapan del laberinto al hospital mientras cientos de almas huyen del interior de Leviatán. El film termina con los dos hombres de la mudanza de la primera película sacando las pertenencias del Dr. Charnar de su casa. Uno es arrastrado dentro del colchón, mientras que el otro presencia como un misterioso pilar surge de su interior. Al girar vemos las caras de Julia desollada, Pinhead y por último el vagabundo, que antes había acosado a Christy, quien le pregunta al hombre ¿qué le apetece, señor?, culminando así la película. Hellbound Hellraiser 2 de 1988 es una secuela que mantiene la esencia de Clive Barker detrás de ella, agradeciendo no solo la solidez del libreto que extiende más el lore de este universo, sino además también la vuelta de las mismas caras que hicieron famosa la primera película. Aún así no puedo omitir que el film no pudo evitar caer en algunas incongruencias y defectos argumentales, que no necesariamente deban opacar la experiencia que provee el film a alguien que ya conoce la evolución de la franquicia. Y ustedes entenderán a lo que me refiero.
Bueno gente, me voy despidiendo, muchas gracias a los que vieron el video y para el próximo video no estoy seguro si seguir con la tercera entrega de la franquicia Hellraiser o seguir con la reseña y crítica de Evil Dead Rise, que la vi hace poco otra vez y me dio unas ganas de hacer un video de esta, así que estoy abierto a sugerencias en los comentarios. Una vez más me despido de una buena vez y nos vemos en breve.